Apártate, enfermera. Solo eres personal de apoyo. Espetó el doctor en la caótica sala de emergencias. El monitor gritó una línea plana. El corazón del paciente había dejado de latir. Los doctores se apresuraron frenéticamente buscando medicamentos y gritándose órdenes unos a otros. La joven enfermera se apretó los guantes. Los ojos nunca dejaron al paciente en los siguientes 5 minutos. Cada movimiento que hizo congeló toda la habitación cuando el corazón comenzó a latir de nuevo. Un doctor susurró: «Dios mío, esto no es normal». Entrenamiento de enfermería. Conozcan a Anna Keller, 27 años, ascendencia alemana austríaca con cabello castaño en un moño práctico, piel clara y ojos azul grisáceo que no se perdían nada. Vestía un uniforme azul con una etiqueta con el nombre que decía enfermera de planta Keller en la UCI del Hospital General Metro para cada doctor en esos pasillos. Anna solo era personal de apoyo, alguien para buscar suministros y seguir órdenes sin cuestionar. Las chicas hermosas deberían dedicarse a la atención junto a la cama. Los médicos residentes bromeaban durante las rondas. Cuando las conversaciones se tornan en diagnósticos complejos, descartan su aporte. Ese es el territorio del doctor. Las enfermeras manejan la comodidad. Nosotros manejamos la medicina. Anna nunca discutió, escuchó, catalogando cada síntoma, cada signo vital, cada detalle. Pensaron que estaba más allá de su comprensión. Lo que no notó que había hábitos profesionales que la marcaban como algo mucho más allá del entrenamiento de enfermería estándar antes de cada turno. Anna revisó la energía de respaldo de los carros de emergencia con la precisión de alguien que sabía que los segundos sin electricidad significaban vida o muerte. Verificó que los medicamentos de emergencia estuvieran ubicados para un acceso rápido. La linterna de su bolígrafo estaba lista para la oscuridad total. En su casillero, escondida detrás de su lonchera, había una guía médica compacta en alemán, páginas marcadas con técnicas de medicina de campaña que no se enseñaban en escuelas civiles, dosis de medicamentos para condiciones extremas, procedimientos de emergencia para cuando la ayuda no llegara durante horas cada mañana. Anna pasaba 30 segundos revisando los informes nocturnos con una intensidad más allá de la coordinación normal. Analizó patrones, predijo complicaciones, se preparó para emergencias que podrían no llegar nunca. Otro personal encontró sus hábitos excesivos. «Mírenla jugando al médico», susurraban que nunca sospecharon. La enfermera silenciosa que revisó 2 veces las vías intravenosas había mantenido con vida a los soldados en hospitales de campaña donde la morfina estaba racionada y el agua limpia era un lujo. 3 elementos revelaron el pasado de Anna, aunque nadie sabía qué mirar primero. Un bolígrafo grabado Lebenswers. La vida primero no es un regalo de graduación, sino un recordatorio de tratar a las bajas al elegir quién vivía o moría. Eran decisiones cada hora. El segundo hilo rojo alrededor de su muñeca izquierda se hirió 3 veces en honor a 3 médicos perdidos durante el despliegue. Luke prometió nunca rendirse con un paciente. Tercero, una tarjeta laminada con dosis de medicamentos en abreviaturas codificadas para otros. Notas de estudio para las personas adecuadas. Guía de medicina traumatológica para cuando los sistemas fallaron. Esta noche se sintió diferente. La UCI estaba inusualmente ocupada. Demasiados casos críticos llegando juntos. La revisión del equipo de Anna reveló fallas preocupantes. La prueba del generador de respaldo estaba atrasada. El suministro de medicamentos de emergencia se agotó. Lo más preocupante, 2 pacientes mostraron irregularidades cardíacas similares. El médico tratante lo descartó como fallas del monitor. El bolígrafo de Anna se sintió más pesado. El hilo rojo pareció apretarse. El entrenamiento de otra vida emergió. Protocolos para decisiones de triaje de bajas masivas. La medicina practicada cuando la sabiduría convencional no era suficiente. Esperaba una noche tranquila, pero la experiencia le enseñó que la esperanza era un lujo y la preparación era supervivencia. Anna llevaba un bolígrafo grabado con Lebenswers Life First por tratar bajas en combate en su muñeca izquierda. Hilo rojo. Herida. 3 veces honrado. 3 médicos perdidos en el despliegue. Oculto en su bolsillo.
Una tarjeta laminada con dosis de medicamentos para traumatismos codificadas para condiciones de campo donde fallaron los sistemas electrónicos. El turno de noche comenzó normalmente hasta que el paciente 412 comenzó a mostrar ritmos cardíacos irregulares. 58 años después de una cirugía cardíaca, estable según todas las métricas estándar. Ana notó primero las irregularidades, el ritmo no estaba del todo bien, no eran patrones limpios de la escuela de enfermería, sino algo más complejo, lo había visto antes en un lugar diferente bajo circunstancias diferentes. El doctor Morrison dijo en voz baja, el patrón cardíaco del paciente 412 muestra algo inusual. Anna, el sistema de monitoreo automatizado nos alertaría de problemas reales. El doctor Morrison interrumpió sin levantar la vista de su tableta. Concéntrese en la comodidad del paciente. Yo me encargaré de las evaluaciones médicas. Lo intentó una vez más. La circulación periférica parece comprometida. Sus dedos están más fríos que la línea base. Enfermera, necesito que confíe en que sé leer los monitores cardíacos. Por favor, revise a los otros pacientes. Ana se quedó en silencio, pero no dejó de observar mientras el personal se concentraba en las tareas rutinarias. Comenzó a hacer preparativos que parecían atención de enfermería estándar, pero en realidad eran protocolos de medicina de campo. Colocó una línea intravenosa secundaria en el brazo izquierdo del paciente 412, llamando la hidratación. De respaldo, en realidad, estaba creando una administración alternativa de medicamentos para cuando las líneas primarias fallaran, técnica aprendida durante situaciones de víctimas masivas donde la redundancia significaba supervivencia. Codificó por colores los medicamentos de emergencia usando pequeños puntos, organizándolos para permitir tomar los medicamentos correctos en completa oscuridad para los colegas. Simplemente estaba siendo demasiado organizada a las 22:41. La alarma del monitor atravesó la noche. El tono continuo significaba que un corazón se había detenido. El paciente 412 se había estancado. El caos inmediato siguió. El doctor Morrison gritó pidiendo epinefrina mientras el doctor Chen preparaba el desfibrilador. Un residente de tercer año forcejeaba con el equipo de intubación. Las manos temblaban por la adrenalina que hacía que las habilidades motoras finas fueran casi imposibles. Llame al equipo de emergencia, llame a cardiología, Anna. Observó a profesionales capacitados reaccionar como se les enseñó, siguiendo los protocolos para condiciones ideales en instalaciones bien equipadas. Pero la presentación del paciente 412 no encajaba con los perfiles estándar de paro cardíaco. Sus labios se estaban poniendo azules, pero el cambio de color difería de la privación típica de oxígeno. La temperatura de la piel bajó demasiado rápido. Lo más revelador fue cuando Morrison intentó inyectar epinefrina a través de la vía intravenosa primaria. Ana vio que el medicamento no llegaba a la circulación. La vía intravenosa principal está comprometida, dijo en voz baja. Los medicamentos no están llegando. Enfermera, apártate, necesitamos espacio para trabajar. Ana no discutió. Se movió al lado izquierdo del paciente 412 y comenzó las compresiones torácicas con un ritmo y una precisión que inmediatamente llamaron la atención. La colocación de sus manos era perfecta. La profundidad de compresión estaba calibrada con exactitud, y lo más notable, contó en voz baja en alemán, no en inglés estándar, el recuento enseñado en el entrenamiento estadounidense mientras mantenía compresiones. Activó suavemente la línea intravenosa secundaria que había colocado antes, extrayendo medicamento de su arreglo codificado por colores sin romper el ritmo. La epinefrina pasó por la ruta de respaldo mientras su otra mano continuaba con las compresiones que le salvaron la vida. El doctor Chen hizo una pausa en la preparación de su desfibrilador, su técnica que no es la forma estándar de RCP. El ángulo es diferente, susurró una enfermera senior. Mire sus manos firmes, pero es el tipo de firmeza de hacer esto cientos de veces bajo presión. Los movimientos de Ana tenían la fluidez, la eficiencia de alguien que había realizado medicina de emergencia donde los procedimientos de los libros de texto se convirtieron en sugerencias e improvisación significaba la diferencia entre perder un paciente o 10. Ajustó el ángulo de compresión según el tipo de cuerpo específico del paciente 412,
Una modificación que la mayoría del personal médico nunca aprendió porque requería comprender la anatomía más allá del entrenamiento estándar. Sus dedos encontraron puntos de pulso que le dijeron exactamente cuánta presión estaba llegando a su cerebro y órganos vitales. La circulación regresaba, anunció en voz baja. Su voz transmitía confianza que hizo que todos se detuvieran y escucharan. El Dr. Morrison miró el monitor, luego a Anna y luego de nuevo al monitor. La línea plana caótica mostraba pequeños picos irregulares, los primeros signos de un corazón que intentaba reiniciarse. «¿Cómo lo hiciste?», comenzó, pero Anna lo interrumpió con un suave movimiento de cabeza. «Cuarto minuto, Mark. Necesitamos mantener la presión y prepararnos para la estabilización del ritmo», dijo. Su voz transmitía la autoridad de alguien que había guiado a equipos médicos en situaciones donde los protocolos eran inútiles. A los 5 minutos, el corazón del paciente 412 encontró su ritmo. El monitor mostró un patrón regular fuerte que significaba que la vida había regresado del borde de la muerte. La habitación quedó en silencio excepto por un pitido constante que anunciaba la victoria sobre el paro cardíaco. El Dr. Morrison miró a Anna con un nuevo reconocimiento de esa técnica. ¿Dónde aprendiste RCP así? Anna se quitó los guantes y comenzó a limpiar alrededor de la cama del paciente 412. La experiencia enseña lo que los libros de texto no pueden. Pero el Dr. Chen había notado algo más durante toda la emergencia. Anna nunca pareció presa del pánico, nunca mostró la respuesta al estrés típica del personal médico que enfrenta un paro cardíaco. Se movió con la tranquila eficiencia de alguien para quien las situaciones de vida o muerte eran rutinarias en lugar de excepcionales. «Anna», dijo, «con cuidado, ya has hecho esto antes». Levantó la vista de ajustar la manta del paciente 412. Sus ojos se encontraron con los de él sin pestañear. «Todos merecen irse a casa con su familia». No fue una respuesta, pero confirmó lo que varias personas comenzaban a sospechar. La enfermera silenciosa que descartaron como personal de apoyo tenía habilidades mucho más allá del entrenamiento médico estándar. Anna llevaba un pequeño cuaderno con notas codificadas CAP2R. Circulación, vía aérea, respiración, segunda ruta, experiencia en medicina de campo donde los sistemas de respaldo salvaban vidas. Su sistema de medicación codificado por colores usaba técnicas de hospitales de combate donde encontrar el medicamento correcto en la oscuridad significaba sobrevivir a eventos con bajas masivas. El milagro no fue solo que el corazón del paciente 412 se hubiera reiniciado, fue como Anna había orquestado toda la reanimación mientras era despedida e ignorada por el equipo médico supuestamente a cargo. El Dr. Morrison se quedó congelado mirando el ritmo constante en el monitor cardíaco. Esto no debería haber funcionado. La línea primaria estaba bloqueada. El paciente estuvo inactivo durante más de 4 minutos y el protocolo estándar. A veces el protocolo estándar no es suficiente, dijo Anna en voz baja, comprobando la respuesta de la pupila del paciente 412 con movimientos que eran clínicos pero suaves. A veces hay que adaptarse. El Dr. Chen había estado observando la técnica de Anna con un creciente reconocimiento de que el método de compresión solo lo he visto en revistas médicas militares. El entrenamiento de médicos de combate europeos usa ese ángulo y ritmo específicos. La mano de Anna se detuvo por un momento, la primera señal de que podría tener secretos que valiera la pena descubrir. La enfermera a cargo de la UCI, Margaret Santos, había trabajado en Metro General durante 15 años y había visto suficientes profesionales médicos para reconocer cuando alguien poseía una formación más allá del plan de estudios estándar. «Anna, necesito preguntarte algo directamente. ¿Dónde aprendiste realmente medicina?». La pregunta flotaba en el aire como el humo de un incendio distante. Anna continuó sus controles posteriores a la reanimación, pero sus movimientos tenían un peso diferente ahora que la fachada de ser solo una enfermera de apoyo se estaba volviendo más difícil de mantener. «Alemania», dijo. «Finalmente, me formé en medicina de emergencia antes de venir a los Estados Unidos». Era cierto, pero incompleto. La verdad completa era más compleja y más extraordinaria. Anna Keller había sido una médica de combate asignada a las unidades médicas de la OTAN en zonas de conflicto donde los heridos llegaban más rápido de lo que los hospitales podían procesarlos.
Había trabajado en hospitales de campaña donde la energía fallaba todas las noches, donde los suministros de medicamentos se agotaban semanalmente y donde elegir quién recibía tratamiento primero significaba decidir quién vivía y quién no. Durante su despliegue de 18 meses, Ana había realizado medicina de emergencia en condiciones que habrían quebrado a la mayoría de los profesionales médicos: reanimación cardíaca sin monitores, cirugía con linterna, atención de trauma con equipo improvisado y medicamentos que caducaron hace meses. Había salvado 127 vidas documentadas y perdido 23 pacientes por heridas, condiciones o circunstancias más allá de lo médico. Intervención. Cada pérdida había tallado algo de su alma, pero cada salvamento había reforzado su creencia de que cada latido importaba. El caso que terminó su despliegue involucró un ataque de convoy que llevó 17 bajas a su hospital de campaña en 30 minutos, trabajando durante 6 horas seguidas sin descanso. Había triaje, estabilizado y tratado pacientes mientras las municiones de mortero explotaban lo suficientemente cerca como para sacudir los instrumentos quirúrgicos de las mesas. Cuando terminó, 16 soldados volvieron a casa con vida. Un médico de 19 años llamado Johan murió por complicaciones que Ana no pudo prevenir con equipo de campo. Sus últimas palabras fueron pedirle que le dijera a su madre que había intentado ayudar a la gente esa noche. Ana tomó 2 decisiones que cambiaron su vida. Primero, dejaría el servicio militar y volvería a la medicina civil, donde perder pacientes era una tragedia en lugar de una rutina. Segundo, nunca volvería a trabajar en un sistema donde su juicio médico fuera desestimado debido al rango o rol en lugar de la competencia. Vine al Metro General para practicar una medicina silenciosa, le dijo al grupo reunido de personal médico, que ayudara a las personas sin el caos de las zonas de combate. El doctor Morrison, que había pasado la noche desestimando sus observaciones, ahora miraba los signos vitales estables del paciente. 412. Con una nueva comprensión viste la línea intravenosa. Fracaso antes de que cualquiera de nosotros se diera cuenta de que había un problema. La medicina de campo te enseña a prepararte para múltiples puntos de falla. Ana respondió que en los hospitales de combate los sistemas de respaldo no son conveniencia, son supervivencia. La transformación en la habitación fue inmediata y profunda. El joven residente que le había dicho a Ana que se concentrara en la comodidad del paciente ahora estaba estudiando su disposición de medicamentos codificados por colores con evidente respeto. El médico tratante superior le preguntó si estaría dispuesta a demostrar su técnica de compresión para el programa de capacitación, pero fue el paciente 412 quien proporcionó la validación más poderosa. Cuando recuperó la conciencia 20 minutos después, sus primeras palabras coherentes fueron dirigidas directamente a Ana: gracias por no rendirse conmigo. El doctor Morrison se acercó a Ana cuando pasó la crisis inmediata. Su arrogancia anterior había sido reemplazada por una humildad genuina. Te debo una disculpa, me equivoqué al descartar tu evaluación y, lo que es más importante, me equivoqué al limitar tu participación en el cuidado del paciente. Ana asintió aceptando la disculpa sin hacerla sobre sus sentimientos heridos. La medicina funciona mejor cuando todos contribuyen con sus habilidades más altas independientemente de su título. La enfermera a cargo, Margaret, había estado observando en silencio toda la situación. Ana, te recomiendo para nuestro programa de avance de cuidados críticos. Tus habilidades se están desperdiciando en un rol de apoyo. Aprecio que Ana haya respondido, pero elegí este puesto deliberadamente. A veces la mejor manera de ayudar es trabajar donde más te necesitan, no donde más te reconocen. La noche continuó con una energía diferente. Otras enfermeras comenzaron a pedirle consejo a Ana sobre la evaluación de pacientes. Los residentes comenzaron a incluirla en las discusiones de diagnóstico. La jerarquía artificial que había mantenido el conocimiento médico compartimentado comenzó a disolverse. Las palabras se difundieron rápidamente a través de la red de comunicación informal del hospital. Por la mañana la historia se había convertido en leyenda. La enfermera de apoyo que había traído a un paciente de vuelta de la muerte clínica utilizando técnicas que la mayoría de los médicos solo habían leído en libros de texto médicos militares. Ana desvió la atención con su humildad característica. Cuando se le preguntó sobre sus habilidades extraordinarias, ella simplemente decía que la buena medicina se trata de preparación y observación. Todo lo demás es solo tiempo. Pero aquellos que trabajaron de cerca con ella comenzaron a notar otras cosas: la forma en que podía predecir las complicaciones del paciente horas antes de que se manifestaran, su capacidad para mantener la calma durante las emergencias médicas que enviaban a los médicos experimentados a respuestas
De estrés la mayoría contando su hábito de prepararse para los peores escenarios que rara vez ocurrían, pero cuando ocurrían. La encontraban lista con exactamente la intervención correcta. El paciente 412 se recuperó por completo volviendo a casa con su esposa y sus 2 hijas adolescentes que nunca sabrían cuán cerca habían llegado a perderlo. Su papeleo de alta enumeraba a varios profesionales médicos involucrados en su cuidado, pero él insistió en agregar una nota personal. Un agradecimiento especial a la enfermera Anna, que no me dejó ir. El hilo rojo alrededor de la muñeca de Anna parecía más suelto ahora, como si honrar a los 3 médicos que había perdido le hubiera permitido de alguna manera abrazar las vidas que continuó salvando. El bolígrafo en su bolsillo todavía leía Lebenswert. La vida primero, pero ahora representaba algo más allá de la medicina de supervivencia, encarnaba una filosofía de atención que ponía la vida humana por encima de la política hospitalaria, el bienestar del paciente por encima de la jerarquía profesional y la competencia por encima de las credenciales. Tipo y o de ATC. Si la experiencia de alguien alguna vez te ha salvado la vida sin ser reconocida, comparte esta historia. No se entregaron medallas. No se anunció ninguna conferencia de prensa. La intervención de Anna. El informe de incidentes del hospital simplemente señaló la reanimación exitosa del paciente 412 a través del esfuerzo de equipo coordinado. Pero algo fundamental había cambiado en la UCI del Metro General. A la mañana siguiente, el Dr. Morrison publicó una nota en el tablón de anuncios del personal. En 5 minutos, una enfermera demostró lo que olvidamos. Preparación, observación y acción importan más que la jerarquía. Aprendamos de esto. El cambio comenzó pequeño, pero se extendió por la unidad. Durante los médicos de rondas comenzaron a pedir a las enfermeras evaluaciones de los pacientes en lugar de simplemente entregar órdenes. La separación entre las decisiones médicas y las observaciones de enfermería se disolvió cuando el personal se dio cuenta de que la buena medicina requería todas las perspectivas. El respaldo de Anna, una preparación de línea gratuita, se convirtió en una práctica estándar. Otras enfermeras comenzaron a codificar por colores los medicamentos de emergencia, entendiendo que los segundos ahorrados durante la preparación significaban vidas salvadas durante la crisis. En la sala de descanso, alguien escribió: "Respeta las manos que mantienen los corazones latiendo". El mensaje apareció de la noche a la mañana y se quedó. Se convirtió en un lema no oficial para el turno de noche. La transformación fue silenciosa pero profunda. Los residentes comenzaron a incluir enfermeras en las discusiones de diagnóstico. Los médicos asistentes comenzaron a revisar los protocolos de medicación con el personal que los administraba a diario. Gus, una enfermera veterana de la UCI con 20 años de experiencia, se acercó a Anna durante un momento tranquilo. He estado observando cómo lees a los pacientes. ¿Te importaría enseñarme esa técnica de evaluación de la circulación? Una estudiante de enfermería preguntó, cuando los médicos no escuchan tus observaciones. ¿Cómo lo manejas? Anna sonrió mientras organizaba su carrito de medicamentos. Prepararse minuciosamente. Actuar con confianza. Siempre mantener el bienestar del paciente primero. La sabiduría se convirtió en algo por lo que todo el personal vivía cuando se enfrentaban a actitudes despectivas. En lugar de discutir, se centraron en la atención al paciente. Documentaron todo cuidadosamente y se posicionaron para actuar cuando se necesitaba experiencia por encima de la UCI principal. En el escritorio, alguien colocó un pequeño letrero. La buena medicina escucha todas las voces. Lo suficientemente profesional para los estándares del hospital. Lo suficientemente personal para que el personal entendiera su significado más profundo. Anna nunca confirmó las historias que circularon sobre sus antecedentes. Cuando se le preguntaba sobre su experiencia militar, simplemente decía: "Me formé en medicina de emergencia en Alemania". Todo lo demás es solo atención al paciente, pero el personal notó cambios. Se movía con más confianza durante las emergencias. Su ritual matutino de revisar los historiales de los pacientes se convirtió en algo que otras enfermeras copiaron.
Comprensión de que una preparación minuciosa prevenía crisis médicas. El bolígrafo aún vivía en su bolsillo. El hilo rojo aún rodeaba su muñeca. La tarjeta de medicación codificada aún guiaba sus respuestas de emergencia, pero ahora representaban algo diferente, no recordatorios de un pasado oculto, sino herramientas para seguir salvando vidas en un sistema que finalmente reconocía su valor a altas horas de la noche, cuando la UCI estaba en silencio excepto por los monitores y ventiladores. Ana a veces recibía mensajes de texto de antiguos colegas militares, actualizaciones sobre hospitales de campaña, historias de éxito de zonas de despliegue, recordatorios de que las habilidades aprendidas en combate todavía salvaban vidas en lugares distantes. Nunca respondió con detalles sobre el trabajo civil, pero siempre se sintió agradecida de que su entrenamiento LNG seguía importando, ya sea en zonas de guerra o en hospitales metropolitanos. El Metro General se había convertido en algo más que un lugar de trabajo. Se había convertido en un lugar donde se reconocía la excelencia médica independientemente de las credenciales, donde la atención al paciente importaba más que la jerarquía profesional y donde quienes servían en silencio encontraban el respeto que sus habilidades merecían. El paciente 412 regresó para seguimiento 6 semanas después, completamente recuperado y agradecido. Traía una tarjeta dirigida simplemente a la enfermera que no se rendiría. Ana guardaba esa tarjeta en su casillero junto a una foto de 3 médicos que le habían enseñado que la medicina se trataba de servir a los demás, no a uno mismo. Tipo CTI. Viviré con bondad si crees que los salvavidas silenciosos merecen respeto. Comparte esta historia. La historia de Ana Keller nos recuerda que la experiencia no siempre se anuncia con títulos y grados. La competencia real a menudo funciona silenciosamente, marcando diferencias de vida o muerte mientras otros debaten las credenciales y la jerarquía. Ana había sido descartada como una simple enfermera de apoyo que debería limitarse a la atención junto a la cama, pero era una médica de combate que había mantenido con vida a los soldados en condiciones que desafiarían a los médicos de salas de emergencia más experimentados. Sus habilidades no habían disminuido cuando cambió el uniforme militar por el uniforme hospitalario. La lección se extiende más allá de los entornos médicos. Se trata de reconocer que las personas que la sociedad pasa por alto podrían poseer la experiencia exacta que la sociedad más necesita. Los silenciosos que se preparan para los problemas que otros no ven venir. Los cuidadosos que crean planes de respaldo cuando fallan los sistemas primarios. Los experimentados que actúan con confianza mientras otros entran en pánico. Los verdaderos profesionales médicos no publicitan sus logros como vallas publicitarias. Trabajan en turnos de noche, siguen protocolos, mantienen el equipo y realizan miles de tareas rutinarias mientras poseen un conocimiento y una experiencia extraordinarios. Han aprendido que las intervenciones más importantes a menudo ocurren cuando nadie está mirando y las mayores victorias son las muertes que nunca ocurren porque alguien estaba preparado. La transformación de Ana de enfermera despedida a experta reconocida no se trató de cambiar sus capacidades, se trataba de que otras personas finalmente reconocieran lo que siempre había estado presente. Su conocimiento médico no apareció de repente, había sido evidente en cada preparación de respaldo, cada observación cuidadosa, cada momento en que eligió la competencia sobre la conveniencia. La pluma leyendo Lebenswers. La vida primero representó más que el servicio militar, encarnaba una filosofía médica. Priorizar el bienestar del paciente por encima de todo lo demás, ya sea que esté tratando bajas de combate o pacientes cardíacos en hospitales civiles. La pulsera del hilo rojo en honor a 3 médicos caídos ofreció un marco para la práctica médica. Recuerde, aquellos que se sacrificaron por otros honran su memoria al nunca darse por vencidos con un paciente. Entienden que cada vida salvada justifica el compromiso con la medicina de emergencia. Las tarjetas de medicación codificadas simbolizan algo crucial sobre la preparación médica. Los verdaderos profesionales de la salud anticipan fallas y preparan alternativas. Crean sistemas redundantes no porque esperen desastres, sino porque se niegan a dejar que ocurran muertes evitables debido a la falta de preparación. Cuando el Dr. Morrison se disculpó con Ana, no solo estaba reconociendo sus habilidades médicas,
Estaba reconociendo a alguien que había elegido usar una capacitación excepcional al servicio de los pacientes, ya fueran soldados heridos o recuperaciones de cirugía cardíaca. La historia nos desafía a mirar más allá de las credenciales al evaluar la competencia médica. La persona que revisa sus signos vitales podría tener una experiencia que lo sorprendería. El colega tranquilo que prepara equipo adicional podría ser quien previene desastres médicos mediante una planificación cuidadosa. El profesional modesto que ha despedido podría ser exactamente la persona que necesita cuando los procedimientos estándar no son suficientes. La verdadera experiencia médica a menudo usa uniformes quirúrgicos y trabaja en turnos de noche, mientras que los verdaderos héroes registran en los hospitales y guardan sus condecoraciones en casilleros personales. El paciente 412 vivió porque Anna entendió que la buena medicina requiere preparación, observación y el coraje para actuar. Cuando otros dudan, si crees en historias que tocan el corazón como esta, suscríbete al canal. Contamos historias que no deben olvidarse, personas reales creando historias reales, no IA producida en masa.